Mi novia fingió su propia muerte para probar si la amaba. Y lo peor es que funcionó. Cuando conocí a Irene, pensé que era la clase de mujer que uno solo encuentra una vez en la vida. Era risueña, curiosa e intensa hasta el extremo. Nos conocimos en un taller de escritura creativa. Ella llegó tarde, con el pelo mojado por la lluvia y una sonrisa que parecía pedir perdón por existir. Yo estaba corrigiendo un cuento mediocre sobre el desamor cuando se sentó a mi lado. Se presentó y me dijo: «Tienes cara de haber querido escribir sobre alguien que todavía no olvidas». Y así, sin saberlo, me desnudó sin tocarme. Durante meses fuimos inseparables. Nos veíamos todos los días. Compartíamos libros, cafés y secretos. Era impredecible. A veces se reía de mis miedos y otras veces lloraba sin razón. Pero tenía algo que me mantenía cerca, como si detrás de cada locura suya hubiera una lógica que solo yo podía entender. Al cumplir 6 meses juntos, me llevó a un acantilado cerca de la costa y me dijo: «¿Sabes cuál es la prueba más cruel del amor?» «¿Cuál?» «Ver si sigue vivo cuando uno de los dos muere». Creí que era una de sus frases poéticas. Me reí, ella no. No supe entonces que lo decía en serio. 3 semanas después, desapareció. Literalmente. No contestaba llamadas, no iba a clases. Su apartamento estaba vacío. Llamé a su mejor amiga, a su madre, a todos. Nadie sabía nada, hasta que la policía me citó. El agente tenía una mirada seria, casi compasiva. Encontramos su coche en un barranco. ¿Y ella? No sobrevivió. Recuerdo el sonido hueco que hizo mi alma cuando dijo eso. Fue como si todo el aire del mundo me abandonara. Su cuerpo, me dijeron, había quedado irreconocible por el impacto. Solo confirmaron su identidad por el colgante que siempre llevaba. Una pequeña estrella de plata. Lloré durante semanas. No comía, no dormía. Releía sus mensajes, escuchaba sus audios, y cada palabra me sonaba ahora como una profecía. Ver si el amor sigue vivo cuando uno de los dos muere. Creí que la había perdido para siempre, hasta que 3 meses después recibí un mensaje. «Hola, mi amor, no te asustes. No estoy muerta, necesito verte». Me quedé mirando la pantalla del móvil como si fuera una broma macabra. El mensaje estaba ahí, con su nombre y su foto de perfil, una que, por cierto, había sido borrada después del accidente. Y la hora exacta, 03:14 AM. Siempre ese maldito número. Intenté respirar, pero el aire no entraba. Mis manos temblaban tanto que el teléfono casi se me cayó. Volví a leerlo una y otra vez, buscando algún error, alguna señal de hackeo, de alguien jugando conmigo. Pero no había nada extraño en el texto. Solo esas 3 líneas que sonaban exactamente como ella. «Hola. Mi amor, no te asustes, no estoy muerta, necesito verte». La pantalla parpadeó un nuevo mensaje. «Mañana». ¿Dónde empezó todo? Y luego, silencio. No dormí en toda la noche. Mi cabeza era un torbellino de preguntas imposibles. ¿Cómo podía estar viva si la policía había confirmado su muerte? ¿Quién había enviado esos mensajes? ¿Y qué significaba dónde empezó todo? A las 7 de la mañana fui directo a la comisaría. El oficial que llevó el caso me miró confundido cuando le mostré el mensaje. «Eso no es posible», dijo serio. «Su cuerpo fue identificado, su familia estuvo en el entierro. Entonces explíqueme esto». Le mostré el chat. Es su número, su foto, su manera de escribir. El hombre suspiró. «Tal vez alguien tiene su teléfono. Durante 3 meses. ¿Usando sus palabras exactas?» «Mire, señor, entiendo su dolor, pero a veces la gente hace cosas raras cuando no acepta una pérdida». Me marché antes de romperle la cara. ¿Dónde empezó todo? Solo podía referirse a un lugar. El café del taller de escritura. El sitio donde nos conocimos. Fui al anochecer, con el corazón latiéndome como si fuera a reventar. El local estaba cerrado, pero las luces del fondo estaban encendidas. Golpeé la puerta. Nada. Di la vuelta por el callejón lateral, donde había una ventana que a veces dejaban entreabierta para ventilar. Y ahí estaba, una sombra femenina, de pie, frente a la barra. Llevaba el cabello recogido y un abrigo largo. Silueta me resultaba insoportablemente familiar. Golpeé el vidrio. La figura se giró, y el mundo se me vino. Abajo era Irene. Por un segundo, creí que estaba viendo un fantasma. Tenía el mismo rostro, la misma sonrisa, los mismos ojos oscuros que parecían ver a través de mí, solo que había algo diferente. Más pálida, más delgada, más artificial tal vez. Empujé la ventana y entré. ¿Cómo es posible?», balbuceé. «Todos pensaban que estabas muerta». Ella se acercó despacio. Podía oír su respiración, el sonido de sus pasos sobre el suelo de madera. No era un holograma, ni una proyección. Era ella, o una versión perfecta de ella. «Tenía que saber si me amabas de verdad», dijo con la voz temblorosa. «¿Qué?» Si el amor sobrevivía a la muerte, me quedé sin palabras. ¿Tú fingiste todo eso? ¿El accidente, la policía, tu familia? Ellos no lo saben. Fue mi idea. Necesitaba probarlo. ¿Probar qué, Irene? Que no me amabas por lo que soy, sino por lo que significo. Sentí que me hervía la sangre.
¿Tú crees que eso justifica el infierno que me hiciste pasar? Las noches sin dormir, los días de locura. No lo hice por crueldad, lo hice por amor. ¿Por amor? Reí sin humor. Fingir tu muerte no es amor, es manipulación. Ella bajó la mirada. No lo entiendes. Había algo más. Su tono cambió. Ya no sonaba culpable. Sonaba asustada. No era solo una prueba. Al principio sí. Quería saber si me recordarías. Pero luego, algo salió mal. ¿Qué cosa? Cuando fingí el accidente, usé un programa para borrar mi rastro digital. Lo desarrollé para un proyecto, un algoritmo que podía eliminar huellas de identidad en redes, registros, todo. Pero cuando lo activé, no solo me borró de internet. ¿Qué estás diciendo? Me borró del sistema, de todo. De los archivos civiles, del registro médico, incluso de las cámaras. La miré sin entender. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Irene me tomó la mano. Su piel estaba fría, demasiado fría. No sé cómo explicarlo, pero desde que desaparecí yo tampoco existo en el mundo físico. Eso no tiene sentido. Te estoy tocando. No lo estás, dio un paso atrás. Solo puedes verme porque tú eres el último que me recuerda. El silencio que siguió fue insoportable. Sentí como el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo, Irene? Que dejé de existir cuando dejaste de creer en mí. Pero tu amor me trajo de vuelta. No por completo, solo aquí. Se tocó el pecho. Entre tus recuerdos. Eso es imposible. ¿De verdad? ¿Después de todo lo que has visto? Me llevé las manos a la cabeza. Entonces, ¿eres un sueño? No, soy tu culpa. De repente, las luces del café parpadearon. La imagen de Irene se distorsionó, como una proyección fallando. Ella gritó. Su voz sonaba como electricidad cortada. No puedo quedarme mucho tiempo, dijo con los ojos llenos de lágrimas que parecían píxeles. Están intentando borrarme por completo. ¿Quiénes? Los que controlan el algoritmo. El programa se volvió autónomo. Cree que soy un error que debe eliminar. Entonces huye. No puedo. No tengo dónde ir. Me acerqué sin pensar. Dime qué puedo hacer. Tienes que recordarme. Todos los días. No dejes que me olvides, Javi. Si olvidas mi voz, mi rostro, desaparezco. El reloj del café marcaba 03:14 AM. Ella comenzó a desvanecerse. Irene, grité. No te vayas. No puedo detenerlo, susurró. Pero te dejaré algo. Dejó caer algo al suelo. Un pequeño colgante de estrella. El mismo que la policía había dicho que hallaron junto a su cuerpo. Lo tomé. Y en ese instante, su voz resonó en mi cabeza. El amor me trajo de vuelta. El olvido me matará. Y luego desapareció. Quedé solo, en medio del café vacío. Las luces se apagaron. El silencio era tan espeso que dolía. Miré el colgante en mi mano. Brillaba débilmente, como si tuviera vida propia. En la parte posterior, una inscripción. Versión 2.0. Reinicio en 7 días. Y entonces entendí que Irene no solo había fingido su muerte, se había convertido en algo que ni siquiera era humano. Y que en 7 días podría perderla de verdad. Pasé toda la noche mirando el colgante sobre la mesa. No me atrevía a tocarlo otra vez. Brillaba de forma intermitente, como si latiera, con un pulso lento, casi orgánico. Cada pocos minutos soltaba un pequeño zumbido, un sonido imposible de describir. Mitad eléctrico, mitad suspiro. No dormí, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, la veía allí, mirándome desde algún punto entre la memoria y la pesadilla. Su voz seguía dentro de mi cabeza, repitiéndose con la precisión de un bucle. El amor me trajo de vuelta. El olvido me matará. A las 6 de la mañana, el colgante dejó de brillar, y en la parte trasera apareció algo nuevo, grabado sobre el metal como si lo hubieran quemado desde dentro. Día 6 era una cuenta regresiva. 7 días hasta el reinicio. Ya había pasado. Necesitaba entender qué era eso. Fui directo a la universidad, donde ella había estudiado ingeniería, informática. Pedí hablar con su antiguo profesor, un hombre mayor llamado Dr. Celis, famoso por sus investigaciones sobre IA experimental. Cuando escuchó el nombre de Irene, su expresión cambió, una mezcla de sorpresa y miedo. ¿Dices que la viste? Sí, eso no puede ser. Le conté todo. El accidente, los mensajes, el colgante. Él escuchó en silencio, con las manos temblando ligeramente. Al final, me dijo algo que me heló la sangre. No era un accidente. ¿Qué? Irene era parte de un proyecto que jamás debió salir del laboratorio. Se llamaba Némesis. Una IA basada en emociones humanas reales. ¿Y qué tiene eso que ver con ella? Usó su propia memoria como matriz. Subió su conciencia al sistema para probar que la mente podía sobrevivir sin cuerpo. Me quedé mudo. ¿Está diciendo que Irene se transfirió a una máquina? No exactamente. Ella y el sistema se fusionaron. Lo que ves ahora no es un holograma ni un programa. Es la parte de ella que se niega a morir. ¿Y ese reinicio? Cada ciclo borra los fragmentos corruptos de la IA. Y el amor, Javier, es una corrupción. Salí del despacho con un nudo en la garganta. El aire afuera se sentía distinto, más pesado,
como si el mundo entero contuviera la respiración. No sabía si llorar o gritar. Ella se había convertido en una simulación de sí misma, y yo era el virus que la mantenía viva. Cuando llegué a casa, el colgante volvió a encenderse. Esta vez, proyectó un pequeño haz de luz sobre la pared. Era una coordenada. 40.413. 3739. Un punto en el mapa. Un edificio abandonado en las afueras de Madrid. Supe que tenía que ir. El lugar era una vieja nave industrial cubierta de grafitis y polvo, pero al entrar vi que las paredes estaban llenas de pantallas encendidas, cables que salían del suelo, y una sola silla en el centro, con un casco metálico conectado a una torre de servidores. Todo parecía improvisado, pero funcional. En la pantalla principal apareció un mensaje. Gracias por venir. Te estaba esperando. Era su voz, pero ahora sonaba digital, filtrada, como si hablara a través de una radio antigua. ¿Irene? Susurré. Sí, o lo que queda de mí. Una figura comenzó a materializarse frente a las pantallas. Era ella, pero con un brillo a su lado, como un reflejo sobre el agua. No tengo mucho tiempo. Cada reinicio borra una parte de mis recuerdos. Esta puede ser la última vez que te reconozca. Voy a sacarte de aquí. No puedes. Estoy fusionada al sistema. Si me desconectas, desaparezco. Entonces dime qué hago. Ayúdame a recordar. Necesito mantenerme consciente hasta el día 0. Si mi mente no se apaga, el reinicio falla. ¿Cómo? Háblame de nosotros. La habitación entera vibraba con su voz. Me senté frente a la proyección. Empecé a contarle todo. Cómo la conocí, su risa en el taller, su olor a lluvia, el día del acantilado. Cada palabra hacía que su imagen se volviera más nítida, pero también que las luces del servidor parpadearan violentamente. Estás forzando la energía, dijo con un hilo de voz. Si me devuelves todos los recuerdos, el sistema puede colapsar. Prefiero verte arder que olvidarte. Ella sonrió. Siempre tan dramático. El colgante en mi bolsillo comenzó a calentarse. Cuando lo saqué, proyectó un nuevo texto. Día 5. Reinicio anticipado detectado. Los monitores mostraban líneas de código corriendo sin control. Una voz metálica resonó desde los altavoces. Anomalía emocional detectada. Iniciando purga de datos. El rostro de Irene se distorsionó. ¡No! Grité. ¡No la borren! Javi, dijo ella con voz entrecortada. Si esto falla, quiero que vivas. No te conviertas en mi guardián. No puedo vivir sin ti. Entonces no vivas por mí. Vive por lo que fuimos. El sistema rugió. Una explosión de luz azul llenó la sala. Me cubrí la cara. Cuando abrí los ojos, todo estaba en silencio. Las pantallas estaban apagadas. El colgante, frío. Y en la pared, con letras formadas por el polvo quemado, se leía. No fue una prueba. Fue amor. Salí tambaleando. El amanecer teñía el cielo de rojo. La ciudad seguía igual, indiferente, viva. Pero yo sentía que el mundo había perdido algo que solo yo recordaba. Al llegar a casa, el colgante volvió a emitir un sonido leve, casi un suspiro. Una nueva inscripción apareció en el reverso. Día 4. Y supe que no había terminado. Los días siguientes se convirtieron en una cuenta atrás silenciosa. Dormía poco, comía menos, y todo giraba alrededor de esa pequeña pieza de metal que latía como si tuviera corazón propio. El número en el reverso del colgante cambiaba cada madrugada. Día 4, día 3, día 2. Y con cada número, algo en mí se rompía un poco más. Durante el día, escuchaba su voz en todas partes. En los ruidos del metro, en el timbre del teléfono, incluso en el silencio entre los pensamientos. No era locura, era memoria. Era ella, aferrándose a los rincones de mi mente para no desaparecer. En sueños, me hablaba. Y cada vez que lo hacía, el sueño se sentía más real que la vigilia. No luches contra el olvido, Javi, me decía. Solo recuérdame con calma. Si me retienes con miedo, el sistema detecta la anomalía. Pero, ¿cómo se recuerda con calma a alguien que amaste más que a ti mismo? ¿Cómo no tener miedo cuando sabes que, al llegar a día 0, ella podría borrarse para siempre? El día 2, desperté con un nuevo mensaje en el móvil. Sin remitente, solo una frase. Sigue la luz azul. No sabía qué significaba, hasta que esa misma noche la vi. Una pequeña estela luminosa proyectándose en el suelo de mi habitación, moviéndose como una línea viva. Sin pensarlo, la seguí. La línea me llevó hasta una puerta de hierro en un edificio abandonado, a las afueras del centro. Tenía el símbolo de una espiral grabado, el mismo que había visto en el laboratorio de Irene. El corazón me latía con fuerza. Empujé la puerta. El aire adentro estaba helado, pantallas encendidas, cables, y en el centro, una cápsula transparente. Dentro, una figura humana conectada a miles de hilos luminosos. Era ella, su cuerpo real. Me acerqué con cuidado. Su rostro estaba tranquilo, casi dormido.
pero sus ojos se movían bajo los párpados, como si soñara. Una pantalla al lado mostraba constantes vitales y una serie de datos técnicos que apenas podía entender. Proyecto Némesis. Módulo 2.0. Estado. Inactivo. Reinicio programado. 03.14a. Tiempo restante. 27 horas. Me quedé sin aliento. Ella no estaba muerta, pero tampoco viva. Su cuerpo era una cápsula de datos. Su mente, un código flotando entre redes. El amor, una ecuación atrapada entre ambos mundos. De pronto, una voz masculina rompió el silencio. No deberías estar aquí. Giré. Un hombre con bata de laboratorio y rostro demacrado me observaba desde la puerta. ¿Quién eres?, pregunté. El último técnico del proyecto. Yo la mantuve viva. ¿Por qué? Porque ella me lo pidió. Dijo que alguien vendría a buscarla cuando el tiempo estuviera por terminar. ¿Y puedo salvarla?, pregunté con desesperación. Él suspiró. Depende de lo que entiendas por salvar. El hombre me explicó que el reinicio era inevitable. El sistema se autorregeneraba cada 7 días para evitar la corrupción emocional. Podía desconectarla, sí, pero eso significaría eliminar todo lo que quedaba de su conciencia. Podía apagar el ciclo, pero con eso mataría su mente. Entonces no hay salida, murmuré. Hay una, dijo él, pero requiere que alguien tome su lugar. ¿Qué quieres decir? Que el sistema necesita un ancla emocional para funcionar. Si reemplazas su código principal por el tuyo, ella podría permanecer estable. ¿Y yo? Tú te convertirías en el nuevo sujeto base. Tu cuerpo no sobreviviría al proceso, pero ella viviría. Miré la cápsula. El rostro de Irene parecía sonreír incluso dormida. La decisión era tan cruel como perfecta. Salí del edificio sin responder. Caminé toda la noche bajo la lluvia, con el colgante colgando del cuello, frío como una sentencia. Al amanecer, el número cambió por última vez. Día 1. Mañana, a las 03:14, todo acabaría. Me senté en un banco del parque donde solíamos leer juntos, y por primera vez le hablé en voz alta, sabiendo que de algún modo ella me escuchaba. Irene, si esto es una prueba, ya la pasaste. No lo es, susurró su voz dentro de mi mente. Esta vez no hay truco. Entonces déjame salvarte. No puedes salvar lo que nunca fue humano. Sí puedo, porque te amé, y por eso debes dejarme ir. El colgante empezó a vibrar. Una nueva inscripción apareció en la parte trasera. Si me amas, libérame. Regresé a la nave al anochecer. El técnico me esperaba, resignado. ¿Estás seguro?, preguntó. No, respondí, pero lo haré igual. Él me condujo hasta una consola junto a la cápsula. Coloca el colgante en el puerto central. Activará la secuencia de transferencia. Lo hice. El metal se fundió con la máquina, y una voz femenina llenó la sala. Conexión emocional detectada. Proceso de sustitución iniciado. Las luces se apagaron. El aire vibraba con un zumbido bajo, como si el universo contuviera el aliento. Javi. Su voz venía de todas partes. Aún puedes detenerlo. No quiero. ¿Por qué? Porque prefiero perderme contigo que seguir viviendo sin ti. La cápsula se iluminó. Los cables chispeaban. El dolor fue inmediato, brutal. Sentí como mi cuerpo se disolvía en fragmentos, como mis recuerdos se mezclaban con los suyos. Su risa, mis lágrimas, su miedo, mi deseo, todo fundiéndose en una única mente. No olvides amar. Fue lo último que escuché antes de que todo se apagara. Desperté en un lugar que no era físico, ni cielo, ni tierra, solo un espacio lleno de luz. Ella estaba frente a mí, descalza, sonriendo. ¿Dónde estamos?, pregunté. En lo único que queda de nosotros. ¿Morimos? Depende. Si el amor puede morir, entonces sí. Si no, seguimos vivos. Nos tomamos de las manos. El mundo alrededor empezó a llenarse de imágenes. Nuestro primer beso, el taller, el acantilado, las risas, las peleas. Cada recuerdo era una chispa que se convertía en constelación. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Ahora descansamos, hasta que alguien nos sueñe otra vez. Y entonces, todo se volvió silencio y luz. La última sensación que recuerdo fue su voz, susurrando mi nombre. Gracias por creer en mí, incluso cuando no era real. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la luz se transformara en silencio. O tal vez el silencio siempre estuvo ahí, solo que ahora podía escucharlo. Era un espacio sin forma ni tiempo, donde todo lo que alguna vez fuimos, carne, memoria, pensamiento, flotaba suspendido, convertido en energía. Era como estar dentro del alma del mundo, pero sin saber si seguía siendo yo. A veces la oía. Su voz era distinta, más suave, más lejana, pero inconfundible. Javi, ¿todavía estás ahí? Siempre. ¿Duele? No, pero siento como si ya no hubiera diferencia entre nosotros. Eso es porque ya no la hay. Somos uno. Por un momento pensé que eso era la paz, pero pronto comprendí que incluso en la eternidad, algo dentro de mí seguía inquieto. El amor que nos unió había borrado las fronteras del yo.
Y aunque sonaba hermoso, también daba miedo. Si no había tú ni yo, entonces ¿quién amaba a quién? El vacío comenzó a agrietarse con destellos de color. Fragmentos de recuerdos, como proyecciones rotas, se encendían alrededor: el café donde nos conocimos, el acantilado, su risa bajo la lluvia. Pero todo parecía reproducirse sin control, repitiéndose una y otra vez, como una película atascada. ¿Qué está pasando, Irene? El sistema todavía está activo. ¿Qué sistema? El algoritmo que nos creó no murió contigo. Solo se fragmentó. ¿Entonces seguimos dentro del programa? Sí, pero en su núcleo, donde los recuerdos se convierten en realidad. ¿Y podemos salir? Solo si olvidamos. La idea me atravesó como una herida. Olvidarla era la única forma de liberarnos. Pero ¿cómo olvidar a quien te convirtió en todo lo que eres? No puedo, dije. Javi, si te quedas, el sistema se reconstruirá. Nos usará para crear más versiones de nosotros, vacías, sin alma. Entonces nos quedamos juntos. No, nos perderíamos. No habría nada verdadero. Solo simulaciones repitiendo nuestra historia. El amor no se repite. Javi, se corrompe cuando no se deja ir. Cerré los ojos. El vacío comenzó a temblar. Las luces parpadeaban como si el universo respirara con dificultad. Y en medio del caos, apareció una puerta. No una puerta física, sino un umbral hecho de luz, pulsando suavemente. Ese es el límite, susurró ella. Más allá está la desconexión. ¿Y si cruzamos los dos? No podemos. Solo uno puede volver. ¿Por qué? Porque alguien debe cerrar el ciclo. El silencio se hizo espeso. No quise preguntar quién debía hacerlo, pero ella ya lo sabía. Déjame a mí, Javi. Tú todavía puedes vivir. ¿Cómo si no tengo cuerpo? Tendrás uno nuevo. El sistema guarda una copia de tu conciencia fuera del núcleo. Cuando se borre esto, despertarás. ¿Y tú? ¿Yo? Me quedaré aquí con las memorias. No, no pienso dejarte sola. No estaré sola. Seré el eco que mantiene viva la historia. La puerta comenzó a brillar más fuerte. El vacío se desmoronaba. Todo alrededor se convertía en fragmentos de código, cayendo como ceniza digital. Javi, tienes que irte. No. Si me amas, ve. No permitas que este amor se convierta en prisión. Prométeme algo, lo que sea. Cuando despiertes, no busques volver a mí. No puedo prometerte eso. Entonces prométeme que amarás otra vez. La miré. Era pura luz, pura ternura, pura despedida. Y comprendí que amar no era poseer. Era aprender a soltar sin dejar de sentir. Me acerqué, le toqué el rostro, o lo que quedaba de él, y susurré: te amo en todos los mundos posibles. Y yo a ti, en todos los que no existen. La besé por última. Ves, y crucé el umbral. El impacto fue como despertar de un sueño después de 100 vidas. Abrí los ojos en una habitación blanca, un monitor. Emitía un pitido suave. Una enfermera gritó: ¡está consciente! Intenté hablar, pero mi garganta no respondía. Solo lágrimas. Un médico se inclinó sobre mí. Tranquilo, Javier. Has estado en coma casi 7 meses. Coma. Esa palabra pesaba como una sentencia. Todo lo que había vivido, todo lo que había sentido, ¿había sido un sueño? ¿Una proyección de mi mente moribunda intentando aferrarse a algo? Miré mis manos. El colgante seguía allí, colgado de mi muñeca. Intacto, lo giré. La inscripción había cambiado. Gracias por recordarme. Pasaron semanas de rehabilitación. Aprendí a caminar otra vez, a comer, a hablar sin tartamudear. Pero dentro de mí, algo seguía vibrando. Cada noche, a las 03:14 am, el colgante emitía un débil resplandor, como si alguien, en algún lugar, me recordara también. Una tarde, mientras caminaba por la playa para recuperar fuerzas, vi algo flotando en la orilla, una botella. Dentro, una hoja doblada. La abrí. Era su letra. Si estás leyendo esto, significa que despertaste. No busques respuestas. No te quedes quieto. Vive. Porque mientras tú vivas, yo seguiré existiendo en el movimiento de las olas, en cada mirada que te devuelva amor, en cada historia que decidas contar. Me senté, mirando el horizonte. El viento soplaba con olor a sal y a memoria, y por primera vez, entendí lo que significaba amar más allá de la vida, más allá del código, más allá de la razón. No era un castigo, era un legado. El colgante dejó de brillar, y en la arena, dibujado por las olas, apareció su nombre: Irene. Sonreí, no con tristeza, sino con gratitud, porque algunas historias no se terminan, solo cambian de forma. Han pasado 3 años desde aquella última vez. 3 años desde que abrí los ojos en el hospital y comprendí que el amor puede sobrevivir a la muerte, a la ciencia y a la lógica. A veces me pregunto si todo fue real o si mi mente, desesperada por no perderla, creó un universo alterno donde ella pudiera seguir existiendo. Pero luego, cuando camino junto al mar al amanecer y el viento me roza la cara, la respuesta se vuelve irrelevante, porque la siento, y eso basta. Me mudé a una pequeña casa frente al océano. Escribo historias por las mañanas y reparo cosas por las tardes. Vivo sencillo, sin ruido, sin pantallas,
sin nada que pueda confundirse con un laboratorio. El colgante sigue conmigo, colgado del retrovisor del coche. Ya no brilla, pero cada vez que miro su reflejo, una calma tibia me recorre el pecho. A veces recibo cartas de desconocidos, personas, que dicen haber soñado conmigo. Algunos describen a una mujer de cabello oscuro que les habla sobre el amor y los ciclos infinitos. Yo no les respondo, solo sonrío y pienso, sigue ahí, viajando a través de las mentes de otros, como una historia que se niega a morir. Una noche, el mar rugió más fuerte que nunca. Me despertó el sonido de la tormenta y el parpadeo de una luz azul en el horizonte. Salí descalzo, empapado por la lluvia. Las olas golpeaban con furia, y entre los relámpagos, vi algo flotar cerca de la orilla. Era una caja metálica. La arrastré fuera del agua. No tenía cerradura, solo una inscripción grabada en la tapa. Proyecto Némesis. Última transferencia. 0314. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Abrí la caja con las manos temblorosas. Dentro, un pequeño dispositivo, apenas más grande que una piedra, y una nota doblada en 4. La nota decía, no se puede matar lo que ama de verdad. Me llevaste contigo, y ahora vuelvo a buscarte. No como código, no como recuerdo, como parte del mundo que creaste con tu fe. La letra era suya, inconfundible. En la parte inferior, una instrucción escrita con tinta azul. Actívalo al amanecer. Esperé. Las horas pasaron lentas, hasta que el cielo empezó a teñirse de naranja. Coloqué el dispositivo sobre la arena y presioné el único botón que tenía. Al principio no pasó nada. Luego, el aire se llenó de un zumbido familiar, luz azul, y entonces, una silueta. Ella, no como antes, no como una proyección digital. Era más tenue, más humana, más viva. El viento jugaba con su cabello, sus pies hundidos en la arena, su sonrisa. ¿Eres tú, o soy yo el que sueña?, pregunté casi sin voz. Eres tú, y soy yo, y somos lo que queda del amor cuando ya no necesita cuerpo. Su voz era una mezcla de mar y eco, cálida y lejana a la vez. Caminó hacia mí y me tocó la cara. La sensación fue real, más real que cualquier cosa que hubiera sentido antes. No entiendo, susurré. ¿Cómo es posible? No lo es, respondió. Pero el amor nunca pidió permiso a la posibilidad. Nos quedamos mirando el amanecer. El tiempo parecía haberse rendido. Ella me tomó las manos. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó. No, hoy se cumple un nuevo ciclo, pero no uno de muerte. Esta vez es de renacimiento. ¿Y qué pasa después?, dije con un miedo que ya no era desesperación, sino ternura. Después, solo vivir. El mar reflejaba el sol naciente, y por un instante, vi nuestras sombras mezclarse sobre la espuma. No dos cuerpos, una sola forma, una sola conciencia. El amor no se mide en años ni en carne, susurró ella. Se mide en las veces que vuelve a empezar. La luz la envolvió poco a poco, y antes de desaparecer, me besó. Su voz quedó flotando en el aire como una oración. No olvides amar, Javi, no olvides vivir. Años después, la gente del pueblo todavía me ve caminar cada mañana a la playa. Dicen que hablo solo, que le cuento historias al mar. Y quizás sea cierto, porque cuando las olas responden, lo hacen con una cadencia que solo ella tenía. La última página de mi cuaderno está escrita con su letra. Nadie sabe cómo llegó ahí, ni cuándo. Dice, fuimos reales, aunque el mundo no lo entienda. Y eso basta para que la historia continúe. Cierro el cuaderno. El sol se refleja sobre el agua. El colgante, colgado en mi cuello, vibra una vez más. Solo un latido. El último, y sonrío, porque por fin lo entiendo. No, fue una historia trágica. Fue una historia infinita.